Buenas tardes. Hoy es nuestra última clase y les voy a mostrar algunas cosas. Pero antes les quiero decir que tienen la tarea que realizar y tienen que completar el cuestionario, y eso va a ser la tarea, que va a tener 5 puntos y es basado en la clase pasada. Entonces, la vez pasada vimos el robot saltador de obstáculos y sobre ese mismo tema es el contenido de lo que tienen que responder. Por eso volví a repetir el video y aquí les quiero comentar otras cosas que tienen que ver como otro tipo de robot, que es el robot seguidor de líneas, que les voy a explicar en momentos. Pero antes, lo que quiero hacer es darles las pautas para que puedan realizar los trabajos prácticos. Entonces van a tener tiempo estas semanas para realizar el trabajo práctico, y la próxima clase, hasta esa es nuestra última clase, por lo que la próxima clase sería el recuperatorio. Entonces, quienes podrán optar para el recuperatorio son los que no tuvieron la posibilidad de tomar el examen parcial. Entonces, los que llevaban ausente en el examen parcial son las personas que podrán optar por dar el recuperatorio, que son 10 puntos. Son 10 puntos del test que tienen que responder, más los trabajos prácticos. Entonces le va a sumar los trabajos prácticos semanales a eso. Bueno, eso es todo. Y otra cosa que también les quiero decir es que el contenido del examen es el mismo de la segunda parcial. Entonces es eso lo que tienen que estudiar para los que van a rendir el recuperatorio. Después ya nos quedará solamente el final, y les voy a dejar después los materiales, que es lo que van a tener en cuenta para el examen final. Entonces, desearles éxitos y que puedan aprovechar estas materias. Bueno, ahora les voy a explicarles cómo se hace un robot seguidor de línea. Para ello vamos a ver un video explicativo de cómo se hace un robot seguidor de línea, y después les voy a mostrar un comentario cómo y qué componentes pueden usar para robótica en general. Armar un mini robot educacional básico paso a paso. Veremos la explicación y animación del circuito de control, ensamble del chasis, conexión en la protoboard, la unión de la parte mecánica a electrónica y la prueba de funcionamiento. Las distintas piezas que usaremos son un kit mini robot educacional, 4 pilas alcalinas AA, un portapilas, una mini protoboard de 170 puntos, un regulador LM7805, 2 sensores CNY70, un interruptor sencillo, un puente HL293D, un trípode de 50 ohms, un LED, una resistencia de 220 ohms, 2 puentes de cortocircuito, una tira de header macho, una cinta de aislar, cables DuPont largos macho-hembra, cables DuPont cortos macho-macho y un par de ligas. Las ligas las puedes encontrar en una papelería. Después de finalizar con el ensamble y de soldar los cables de los motorreductores, sigue la animación paso a paso de las conexiones del circuito eléctrico de control, para después ejecutarlo directamente en la protoboard. Empezaremos con las siguientes conexiones. Conecta el positivo de la fuente de alimentación al pin 1 del interruptor. Después, conecta el pin 2 del interruptor al pin 1 de la resistencia. El pin 2 de la resistencia, conéctala al pin 1 del LED, que es el ánodo. Por último, conecta el pin 2, que es el cátodo, al negativo de la fuente. Conecta el pin 2 del interruptor al pin 3 del trípode, y el pin 2 del trípode deberás conectarlo al pin 8 del puente L29-3D. Conecta el pin 2 del interruptor al pin 1 del regulador, el pin 2 a negativo y el pin 3 del mismo regulador al pin 16 del puente. Ahora conectaremos los motores.
El cable rojo del motor derecho se conecta al pin 6 y el cable negro al pin 3. Para el motor izquierdo deberás conectar el cable negro al pin 14 y el cable rojo al pin 11. Ahora vamos a conectar los sensores. No olvides identificar el cátodo, el ánodo, el colector y el emisor. Nuestro cátodo estará indicado con el cable verde, el ánodo por el amarillo, el colector por el naranja y el emisor por el rojo. Conecta los cátodos de los sensores a negativo, después los ánodos a positivo, así como el colector. La salida del sensor derecho, que es el cable rojo, lo conectaremos al pin 7 del puente. Para el sensor izquierdo, conéctalo al pin 10. Por último, conecta los pines 4, 5, 13 y 12 del L29-3D a negativo. Deberás pegar la protoboard al chasis y atornillar la portapilas. Una vez que hayas finalizado, comienza a ensamblar los componentes, así como viste en la animación. Utiliza las ligas para ajustar los cables de los sensores.
Prende con el interruptor tu robot seguidor de líneas y posteriormente crea una pista con cinta de aislar y coloca tu robot sobre ella. Este deberá seguir la línea y se deberá detener cuando detecte una superficie completamente negra. Si llegas a tener alguna duda, puedes consultar nuestro tutorial más detallado en nuestra página oficial. Busca en nuestro blog el tutorial Cómo hacer tu mini robot seguidor de líneas. Bueno, pues es bastante interesante ver cómo se hace un robot seguidor de línea. Y básicamente lo más sencillo es hacer con una placa de Arduino y que tenga los sensores de sensores IR, que son de ultravioleta, y que básicamente detectan presencia y ausencia de luz. Y con eso podemos colocar cintas negras o cintas blancas y de un fondo invertido. Por ejemplo, puede ser la superficie negra y la cinta blanca, o puede ser la superficie blanca y cinta negra, de tal forma que detecte la presencia o ausencia de luz. Y así como nosotros aprendimos cómo se manejan las ruedas, cuando se va para la izquierda y cuando se va para la derecha o cuando se va recto, entonces se usa ese mismo principio. Y cuando sale fuera de la línea, entonces vamos a suponer que sea la línea negra y que detecte ceros cuando está dentro de la línea y que detecte 1 cuando está fuera de la línea. Entonces, mientras está en negro, mientras estamos recibiendo del sensor el valor 0 de lo que estamos leyendo, entonces estamos en la línea. Cuando recibimos el valor 1 significa que estamos fuera de la línea, y cuando estamos fuera de la línea, entonces lo que hacemos es el movimiento inverso de las ruedas. Entonces, si se sale para la izquierda, entonces nos movemos para la derecha. Si se sale para la derecha, nos movemos para la izquierda. Es decir, que si se sale para la izquierda, hacemos mover el motor de la izquierda, o de la derecha, quiero decir, porque es invertido. Y cuando estamos a la derecha, hacemos funcionar el motor de la izquierda. Entonces se va acomodando el robot, y cuando se va en línea recta, hacemos que funcionen los dos motores. Entonces acuérdense que es inverso: cuando sale para la izquierda se mueve para la derecha, y cuando está para la derecha se mueve para la izquierda. Bueno, y ese es el principio, y para eso se usa un único sensor o una serie de sensores en línea como arrays, que nos permiten tener líneas más pequeñas o más gruesas del sensor, y que nuestra cinta puede ser más gruesa o más fina. O también se usan en juegos que se llaman Sumo Robot, que son competencias donde dos robots se pelean en una lucha y gana el que hace retroceder al robot quitándolo fuera de la línea de combate. Entonces se fija un espacio donde gana quien le quita al robot de su lugar. Entonces tiene que salir fuera de ese espacio prefijado para que gane el robot. Entonces hay varias estrategias, y hay algunos que le colocan algunos elementos para destruir a su oponente, y así diferentes tipos de técnicas. Eso del sumo robot está tomado de la idea de la lucha de sumo, y se lo lleva a la robótica para que pueda motivar a los jóvenes y niños a poder construir sus propios robots. Hay competencias de estos robots también, así como hay robots que son velocistas. Se lo llaman así porque son robots seguidores de líneas velocistas, porque su movimiento es relativamente rápido en comparación a lo que vimos ahora, que es un movimiento lento, por lo que requieren drivers, que se llaman drivers de motores, que le dan más potencia a ese motor que tiene. Entonces se van más rápidos. Eso entonces requieren una mayor fuente de poder, una batería
más poder para hacer mover, además de los drivers, para que puedan mover eso. Los drivers son unos cuantos circuitos integrados que tienen la capacidad de administrar el movimiento de los motores. Bueno, les muestro algunas imágenes de cómo se hace un robot para que podamos ver eso. Voy a ir pasando rápidamente y les comento donde me parece más interesante que les voy a mencionar. Bueno, este es el robot seguidor de línea, como pueden ver aquí. Entonces lo que necesitamos es el chasis, las baterías y además el cerebro electrónico, que puede ser un Arduino o un microcontrolador, que va a tener la capacidad para colocarle la lógica para que podamos leer el sensor y de acuerdo a ese sensor entrar o salir fuera de la línea. Entonces es eso. Lo que hacemos es un auto seguidor de línea. En algunos casos también se pueden hacer otros tipos de sensores, se le pueden incluir otros tipos de sensores. En este caso son en interruptores físicos. En el que vimos la clase pasada es el sensor ultrasonido, y el sensor ultrasonido no es de contacto. Atiendan bien, hay sensores de contacto y sensores que no son de contacto. La que vimos la clase pasada y los que usan los seguidores de líneas no son de contacto. Pero aquí, como pueden ver acá, este sí es un sensor de contacto. Y ustedes pueden colocar estos al costado del chasis de sus robots, de tal forma que esto va a funcionar como un interruptor. Cuando se va y va a tocar, cuando choca contra un objeto, entonces esta palanca se mueve hasta acá y hace que nos informe que ha detectado un obstáculo. Entonces en este caso son sensores de contacto, que es otra posibilidad. Nosotros vimos el sensor ultrasonido y este es el sensor de contacto, otra posibilidad. Después tenemos nuestra placa de microcontroladores. En este caso es una placa USB Beijing. Esta es una placa china que tiene un PIC, que tiene un microcontrolador PIC, y aquí se programa igual que se programa en un microcontrolador normal o como se programa en Arduino, pero en el lenguaje C de este microcontrolador que ven aquí. Entonces esta placa se llama placa USB Beijing y lo pueden comprar de China, ya sea por Amazon o por eBay. Diferentes tipos de modelos que tienen estas placas para programar. Otra opción si no quieren usar Arduino. Este es el robot ya montado. Entonces acá tienen su circuito integrado directamente ahí en la placa y lo van a colocar de esta forma. Entonces es una posibilidad. Acá tienen los motores y engranajes que usan estos robots, y utiliza un motor de corriente continua para que se pueda mover. Como sabemos, estos solamente se mueven en un sentido y van a darse cuenta que tienen todos estos engranajes. ¿Por qué? Porque además de que son además de ser motores, tienen unos engranajes especiales para que puedan tener fuerza y arrastre al movimiento. Entonces no son simplemente motores, sino que tienen unos pequeños engranajes que nos permiten que el robot o el auto se mueva de forma uniforme y sin variación de velocidades. Entonces se mueve en un movimiento constante y puede tener gran peso, puede tener bastante peso en su movimiento. O sea, tiene bastante peso su chasis. Entonces, para que lo soporte eso y para que soporte, por ejemplo, lugares empinados y podamos controlar mejor la rotación de ese motor. Entonces se usan, no son simplemente motores comunes lo que se usan
en este tipo de robots, sino son con engranajes. Y esto ya se venden así, no hay problema con esto. Inclusive cuando te venden el chasis ya te venden estos motores con sus engranajes, por lo que es una sola pieza que hay que montar. Entonces sabemos que utilizan motores de corriente continua. Estos motores de corriente continua, como ven aquí esta flecha, tienen un sentido de giro. Si yo lo alimento en una dirección, tienen este sentido de giro, y si yo lo invierto, tienen otro sentido de giro. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces todos estos motores tienen diferentes sentidos de giro. Y además de eso, en la mayoría de los casos nosotros alimentamos esos motores con el puente H, y el puente H controla el sentido de giro. Entonces tienen ahí ese elemento. Generalmente otros componentes son los drivers, que son los que manejan en el sentido de giro y la potencia que se inyecta al motor. Entonces aquí tienen eso. Exactamente, acá ven el L923D, que es un puente H. Entonces, directamente si tienen un puente H, nosotros usamos uno que se llama puente dual H, que tiene prácticamente casi el mismo componente. El L293D es también un puente H. Y acá tienen la tabla donde básicamente les dice cuándo se mueve hacia qué dirección y qué sentido va a tener el sentido de giro de los motores. En este caso, este circuito integrado nos permite integrar dos motores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y con esta tabla que les expliqué en la clase pasada, se controla el sentido de giro de esto. Como ven aquí, tiene doble flecha que les permite controlar el sentido de giro de esos motores. También esos drivers nos permiten controlar la velocidad que se le inyecta a ese motor. Y acá en esta otra imagen tienen la gráfica que les había explicado. Básicamente, cuando funciona el motor M1 y el M2, entonces va recto. Cuando funciona solo el motor M2, entonces esta es la dirección. Cuando funciona solamente M1, es esta la dirección, y se pueden darse cuenta que es inverso. Inverso al sentido de giro es como se comporta la rueda. Entonces, si yo hago accionar este motor de la derecha, tiende a tener estos giros. Y el puente H también me da la posibilidad de que avance o que retroceda de acuerdo al sentido de giro que se le va imprimiendo. Entonces aquí pueden ver que tiene este sentido de giro como estoy mostrando aquí, o tiene este otro sentido de giro, y este está en avance y este está en retroceso. Eso es lo importante saber de estas cosas. Aparte de esto, se puede usar un servomotor. ¿Se acuerdan en el video que se movía la cabeza del sensor? Se movía la cabeza del sensor que tenía el robot controlador de obstáculos del video, y esto se hace a través de un servomotor. O sea, puede hacer a través de un servomotor. Además de eso, en algunos casos también estos servomotores necesitan un control de un circuito para que se pueda administrar su sentido de giro. Existen motores que se mueven 180 grados, que son los más comunes de los servomotores, y existen otros que tienen rotación de 360 grados. Son más escasos los de 360 grados y son más comunes los de 180. Otro motor que pueden ver acá también es el motor paso a paso. Les cuento que existen, por ejemplo, estos son servomotores pequeños. También existen servomotores industriales y mega industriales. Por ejemplo, en Itaipú, para
controlar el movimiento de las turbinas. Tienen servomotores, pero evidentemente el tamaño y la corriente que manejan son monstruosas en comparación a estas que solo funcionan con 5 voltios. Para darle un ejemplo, que también en un ambiente industrial y de generación de energía también se lo puede obtener. El motor paso a paso es un motor especial que tiene la capacidad de poder controlar el ángulo de giro del motor. Entonces, estos motores se mueven lentamente y se mueven paso a paso, se mueven pequeños grados. Por ejemplo, pueden girar de 15 a 15 grados, de 12 grados, de 18 grados. Pueden girar de 45 grados, 90 grados, depende de cómo se lo va a configurar, y va a funcionar así. ¿Cuál es la ventaja de estos motores? Básicamente su ventaja es que se puede controlar mínimamente, o sea, perfectamente, óptimamente, se puede controlar el sentido de giro. ¿Qué pasa con un motor convencional? Ustedes no pueden controlar la cantidad de vueltas que va a realizar porque no está preparado eso, salvo que tenga un control electrónico, pero no se puede controlar fácilmente. En cambio, con estos stepper motors, que se llaman motores paso a paso, sí se puede controlar eso. Esto, por ejemplo, lo van a encontrar en impresoras. La mayoría de las impresoras de carro, ya sea de impacto o inkjet o lo que sea, tienen estos tipos de motores que nos permiten mover paso a paso. Entonces también tienen esos juguetes mecatrónicos, tienen muchos de estos stepper motors que nos permiten mover paso a paso. Entonces tienen esas ventajas. Aquí está el dibujo de lo que es internamente este motor paso a paso. Y existen, por ejemplo, de 4 hilos, de 6 hilos, y tienen un integrado que es un pequeño driver que es el que controla los movimientos que hay. Existen motores que son de 6 polos, que son bipolar y tienen mayor cantidad de hilos. La mayoría de los motores solamente tienen fase y neutral, o generalmente solamente tienen 2 hilos que salen. En este caso pueden salir 4 o 6 hilos y nos permiten controlar cada uno del movimiento de esta cabeza, que es el pivot por el cual se va moviendo el motor. Y esto se va moviendo cuando se electriza esto, y esto hace que funcione como un pequeño electroimán. Entonces esta cabeza que está acá se vaya atraída hacia esta dirección, y cada vez que yo inyecto dentro de esta bobina, porque son estas bobinas, si yo inyecto energía, esta bobina hace que la parte magnética de este elemento se mueva en esta dirección, y así es que yo voy controlando el sentido de giro del motor. Y lo único que tengo que hacer yo a mi microcontrolador o mi Arduino es inyectarle valores 0 y 1. Cuando ustedes le colocan a la bobina A 0 y a la bobina B 1, que esta es la A y esta es la B, entonces supónganse que la manecilla esté aquí, y ustedes cuando le inyectan voltaje acá a esta bobina, entonces va a hacer que esta manecilla gire y se quede en la dirección de B. Entonces por eso es que cuando ustedes le colocan uno aquí, se mueve eso, y después se dan cuenta que se mueve a la segunda bobina, entonces se inyecta voltaje a esta bobina y hace que la manecilla vaya aquí, y así sucesivamente va haciendo para que esto tenga ese movimiento. Existen tres o cuatro formas de mover esto. Esta es la más fácil. Se puede mover en el sentido antihorario o en sentido horario, dependiendo de cómo uno va, y se puede, en este caso, como estamos viendo en la imagen, se está moviendo en ángulos de 90 grados. Entre este y este hay 90, entre este y este hay 90, y entre este y este hay 90. Así, pero también se puede mover en ángulos de 45 o en ángulos menores. Y eso depende de cómo se le inyecta la corriente. Entonces van a ver que esas manecillas
se mueven en las direcciones que nosotros colocamos. Si yo inyecto tensión aquí y aquí, entonces se desconcierta la manecilla y se queda en esta posición, que es ángulo de 45 grados. Entonces, si yo inyecto en el punto A y en el punto B tensión, entonces se queda ahí. Ahí yo estoy moviendo de 45 grados. Cuando alimento aquí y aquí, se queda en esta posición y alimento de 45 grados. Ahí tienen el dibujo de cómo se puede ir moviendo. Esto afortunadamente dentro del Arduino no hay problema, porque ya está una librería que ustedes le invocan a esa librería y mueven los grados que necesitan mover esto. Entonces pueden mover continuamente sin entrar en mucho detalle de cómo es su funcionamiento interno. Pero si quieren saber, tienen materiales, van a motores paso a paso y ven cómo es la secuencia y buscan secuencia de cómo conectarlo con microcontroladores, y les va a salir, por ejemplo, esta. Esta es la más fácil. Esta es la que mueve de 90 a 90 grados. Mueve de A a B, de B a C, de C a D. De A a B, y lo único que van a hacer es le van a inyectar por un tiempo voltaje, luego van a apagar este y van a inyectar el otro, luego van a apagar, van a inyectar en este, en el C, y lo van a apagar completo, y luego lo van a inyectar en el D, y así sucesivamente. O si quieren, pueden empezar del D a A, y entonces van a invertir el sentido de giro. Y aquí ven cómo es la configuración para alimentar en ángulo de 45 grados. Alimento A y alimento B, entonces se queda en ángulo de 45. Entonces alimento B y alimento C, y se queda en esta posición las manecillas. Y así tienen el sentido de giro, que pueden ir viendo en las tablas cómo se programa. Pueden hacer inclusive ustedes su propia tabla de sentido de giro, nada más que es como encender el LED en el Arduino y eligen 4 pines del Arduino que van a conectar a su servomotor para poder hacer ese movimiento. Entonces ahí ven como también aquí muestra cómo a veces necesitan engranajes para poder mover eso. Bueno, y acá ven otras consideraciones. En este caso, a veces también se necesita o ya viene integrado algún driver que se llama control de motor paso a paso PAP por hardware. Entonces también tienen equipos integrados que nos permiten tener estas actividades. Bueno, y acá tienen ejemplos de circuitos que tienen de robots, y ven ahí cuáles son los diferentes tipos de circuitos que hay y diferentes tipos de motores que se tienen. También pueden hacer, si no quieren con Arduino, pueden hacer directamente a nivel de electrónica y hacerse una placa aquí como esta y colocar sus circuitos ahí. Solo que esto evidentemente va a llevar más tiempo, ya sea buscando un modelo en internet o modificando alguno, pero les va a llevar el tiempo de hacer la placa y colocar los componentes y ver si les funciona eso. Y generalmente en la mayoría de los casos pueden optar por colocar un microcontrolador donde van a programar en UGC para que les sea más fácil. Y ahí ven que a veces se necesitan algunos circuitos integrados para poder manejar esto. También están estos motores que se llaman brushless, que también son muy útiles. También pueden generar sonido. Y acá tener otros circuitos que pueden ver. Acá les estoy mostrando todos los motores que hay. Hay algunas teorías que si hacen robots que van a esquivar obstáculos, pueden tener esta condición y ustedes van a programar para salir fuera de esto. Imagínense que están en este lugar, en esta esquina encerrada, y su robot tiene que salir de este encierro. Entonces tienen que ustedes crear su propia lógica para que el robot pueda ir hacia atrás y salir de este encierro. Entonces
también hay algunas teorías que nos explican de cómo solucionar pequeños problemas de robots que esquivan obstáculos. También existen algunos que se llaman bumpers, que son sensores que se colocan a los robots. Se lo colocan en esta, si este fuera nuestro chasis, se lo coloca acá. Y estos bumpers son los sensores físicos de contacto que les dije. También existen otro tipo de sensores que nos sirven para ver el funcionamiento. Acá tienen las ruedas con los encoders, y ahí con estos encoders que están aquí entre las ruedas aquí, entonces con un sensor nos permite tener la cantidad del sentido de giro que están teniendo estas ruedas. Entonces ustedes saben cuántas vueltas está realizando nuestro robot gracias a esos encoders. También existen sensores ópticos, y estos son los que les estuve mostrando. Acá ven estos sensores ópticos. Estos son para los robots seguidor de líneas, ya sea colocar 1, 2 o 3. Eso ya depende de la estrategia de cada diseñador. En estos casos también se venden un array. Yo puedo seleccionar solo estos que están aquí o alguno de los otros, o colocarlo en forma casera de esta forma. Y estos son los que yo voy a decidir, mis sensores ópticos que yo voy a usar para detectar si tiene presencia o ausencia de luz. Y estos están colocados en la base para abajo del chasis de esos motores, del chasis del robot, y nos permite seguir o no seguir la línea. Y ahí ven el funcionamiento. Se emite una luz, rebota esa luz, y acá tiene un emisor y luego un receptor. El emisor emite una luz, choca por un objeto y rebota. Evidentemente, si esto fuera una línea negra, no va a rebotar, entonces va a ser ausencia de ese valor. Entonces ese sensor no daría un valor de 0. Pero en caso que fuera una superficie blanca, entonces va a rebotar aquí. O sea, vamos a emitir aquí, va a rebotar acá, y el sensor va a tomar ese valor y va a ser un valor 1, un valor verdadero. Entonces ahí ya sé que está en una línea blanca. Estos son los sensores ópticos que se venden. Y acá tienen en el osciloscopio cómo funcionan esos sensores ópticos. También existe un sonar que es exactamente lo que vimos nosotros, solamente que este es otro modelo. Que nosotros usamos un sensor ultrasonido, que es el mismo, pero en este caso es de otro modelo. ¿Se acuerdan ustedes que el otro tenía como si fuera dos ojos? Uno para emitir y otro para recibir. En este caso ven que es así. Acá tienen algunas informaciones técnicas de su funcionamiento. Entonces ahí tienen. También tienen otros tipos de sensores. Este se llama Color Pal, y el Color Pal nos permite reconocer diferentes tonalidades de colores como sensor, porque el sensor que nosotros óptico que se usa para el seguidor de línea básico solamente permite reconocer un color, que es la presencia o ausencia del color. Y estos sensores Color Pal nos permiten reconocer colores, por ejemplo rojo, azul, etc. Entonces nos permiten reconocer. Y acá tienen las tonalidades que pueden reconocer estos sensores que se llaman Color Pal. Ahí ven. Entonces nos dan en valor hexadecimal la gama de colores que tenemos. Esto que les estoy mostrando no va a salir en el examen, es nada más que para informarse y para tener algunas ideas de lo que se puede realizar con robótica. Entonces, por ser la última clase, les estoy mostrando esto
evidentemente podemos pasarnos horas hablando sobre algunos sensores y actuadores, pero en honor al tiempo, entonces aprovecho esta última clase y le estoy mostrando esto. Acá también tiene sensores dentro de los drones, entonces tiene sensor de distancia que pueden ubicarse. También pueden tener acelerómetros y que nos permiten. Estos drones tienen giroscopios y acelerómetros que nos permiten medir la rotación de cada una de estas hélices, de que sean uniformes y que los pesos de estos sean equitativos, entonces para que puedan mantenerse en equilibrio o en balance estos drones. Y acá ven que a veces tenemos la utilización de estos acelerómetros que nos permiten medir la gravedad y la caída de los objetos. Acá tiene unos convertidores y esto ya tiene que ver con el tema de baterías. La batería más simple puede ser pilas así normales, pero también pueden usar baterías de celulares para alimentar o circuitos integrados especiales para alimentar. En este caso puede ser cargador de baterías, otros elementos que lo pueden integrar para que sea más importante. También a veces necesitan tener módulos de RF, que es radiocomunicaciones, radiofrecuencia, y existen circuitos integrados, ya sea Bluetooth o Wi-Fi, que lo pueden integrar para que funcionen esto comandando a distancia. Entonces pueden integrar con diferentes tipos de módulos que se pueden conseguir en la práctica. Entonces pueden integrarlo con Bluetooth, que es lo más sencillo, y pueden programar. En este caso, en esta última parte muestra cómo se puede programar en el lenguaje C toda la lógica del funcionamiento del robot. En nuestro caso sería más fácil utilizar el lenguaje Arduino para poder programar eso. Pueden encontrar en internet ya con toda la lógica de funcionamiento del armaje y del código para que puedan realizar sus proyectos de robótica. Entonces es eso. Bueno, entonces ahí le llegué a mostrar todo lo que tendría este material y aprovechar con eso y hacerles recordar que hoy es nuestra última clase y les queda la tarea de esta semana y las otras tareas para las personas que todavía les falta. Y la próxima semana es el recuperatorio. Entonces decir que para los que tienen que tomar el recuperatorio tienen que tener habilitado para tal efecto, y la condición necesaria es que no hayan tomado el examen de la primera o segunda parcial. Bueno. Y el contenido va a ser los materiales de la segunda parcial. Bueno, muchas gracias y nos vemos para los exámenes.